Ya. Ok, pues buenas tardes. Sean bienvenidos todos y cada uno de mis amados. Asimismo le doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los amados que están del otro lado en la internet viendo esta transmisión, siguiendo esta transmisión en vivo. Sean todos bienvenidos. Un honor y un placer poder servirle y poder compartir con ustedes pues esto que el Espíritu Santo está compartiendo con nosotros y lo está haciendo una realidad en nuestras vidas. Y yo estoy anunciando ahí a través de las redes sociales que hoy vamos a iniciar una enseñanza nueva. Ya terminamos nuestra enseñanza la semana pasada. Bueno, más bien la semana pasada vimos la del propósito, ¿no? Entendiendo el propósito. Esa enseñanza solamente nos llevó un domingo. Y hoy quiero empezar con una enseñanza nueva que se titula La renovación de la mente. Le pregunto algo, ¿será importante entender que se tiene que renovar la mente? Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿qué es renovar la mente? Porque si yo le pregunto qué es renovar la mente, seguramente usted va a tener algunas definiciones de lo que es renovar la mente, pero a lo que yo voy y la pregunta principal y clave aquí sería, ¿renovar la mente es algo que me toca hacer a mí en mi esfuerzo? ¿O es algo que Dios ya hizo y me lo dio para que yo lo entendiera? Porque esa parte es muy importante, porque cuando oímos tienes que renovar tu mente, sobre todo ese versículo de Romanos 12:2, si me hace favor de ir ahí a Romanos 12:2, en donde dice transformados por medio de la renovación, entendemos que tiene que haber una transformación a través de una renovación, pero lo que no entendemos es de qué manera se va a llevar a cabo este proceso en nuestra vida, y la verdad es que la mayor parte de las veces nosotros aprendimos dentro del cristianismo denominacional que era algo que nosotros teníamos que hacer a través de nuestro esfuerzo, que era algo que nosotros teníamos que hacer a través de nuestras obras, que era algo que nosotros teníamos que hacer a través de esforzarnos por lograrlo. Y la verdad es que estábamos muy distantes de la verdad pensando de esta manera, porque cuando yo escudriño la Escritura, como lo vamos a hacer este domingo, y no sé si acabemos hoy y tengamos que continuar en los próximos domingos, vamos a darnos cuenta que realmente lo que Dios está pidiendo no es esfuérzate para transformarte, sino entiende lo que Cristo hizo para transformarte por medio de la renovación. Y lo vamos a ver hoy. Así es que sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Como siempre, un placer. Y vamos a empezar con esta enseñanza, con nuestra enseñanza del día de hoy, yendo ahí a Romanos capítulo 12, versículo 2. Y ahí está, mire cómo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, repita, transformaos. Y esa palabra transformaos es metamorfo, de metamorfosis, que significa una transfiguración o un cambio de forma. Miren qué interesante. Dice la Escritura, no se conformen a este siglo, no se hagan igual a las personas de este siglo. Está hablando de las personas en Adán. Porque en aquel entonces, si usted recuerda con todo lo que hemos estado escudriñando y hemos estado entendiendo, cuando Cristo se manifiesta nacido de una mujer y nacido bajo la ley, y todos los hombres, desde Adán hasta Moisés, cuando Cristo se manifiesta en la ley, todos ellos están en Adán, por lo tanto son pecadores, por lo tanto están muertos y por lo tanto están en una condición caída, en una condición pecadora de muerte, perdón. Entonces dice, no se conformen a este siglo, o sea, no se hagan al hombre adámico de este siglo o a las personas que gobierna Adán en este siglo, o que, porque usted recuerda que después de la obra consumada, después de la obra de Cristo en la cruz, todavía funcionó el templo judío y la ley judía durante varios años más, hasta el año 70. Entonces hasta el año 70 que fue consumada la redención, como dice Lucas 21-28 por ahí, hasta ese año todavía existía Adán en todos aquellos judíos incrédulos que se negaban a aceptar a Cristo como el Mesías y como el Hijo de Dios. Entonces dice, no se conformen a este siglo, no se hagan a la manera de pensar de Adán, no se hagan uno con Adán, dice el apóstol Pablo, sino transformaos, sino transfigúrense, sino cambien su forma, es decir, dejen de ser pecadores
a fin de experimentar la nueva creación que en Cristo Dios nos está dando. Dice, sino transformados por medio de ¿qué? La renovación. De la renovación, repita, la renovación. Y mira qué importante es, porque dice el apóstol Pablo, o dice Pablo, el amado Pablo dice, que la única forma de que haya una transformación para aquella gente del primer siglo que estaba transicionando de Adán a la nueva creación en Cristo, del pecador al hombre justo, del que estaba muerto al que tenía vida, era a través de esa transformación para transicionar del viejo hombre al nuevo hombre, era por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es la renovación de la mente. Y dice, para que comprobéis, o sea, solamente a través de la renovación de la mente podían en aquel entonces, en el primer siglo, comprobar cuál era la buena voluntad de Dios, agradable, Perfecta. Entonces tenía que haber una transformación, porque aquel hombre en la ley estaba en Adán y era un hombre pecador y muerto, pero con la manifestación de Cristo se manifiesta la vida, se manifiesta el Espíritu, se manifiesta la justicia, se manifiesta la santidad, a fin de darle fin a ese viejo hombre que venía gobernando desde Adán hasta Moisés, para que todos los hombres en Cristo experimentaran la nueva vida, el nuevo nacimiento, el nuevo nacer del Espíritu, que los posicionaría en el nuevo hombre, en la nueva creación, libres completamente de la vieja creación en Adán. Aquellos hombres del primer siglo experimentaron esa transición en donde de Adán, a través del nacer de nuevo del Espíritu, se posicionaron en Cristo en una nueva creación, y por medio de la renovación de la mente entendieron todo lo que recibieron de parte de Cristo en su nueva vida. ¿Lo estoy explicando? Dice, qué interesante, porque esa palabra transformación, como ya le dije, es metamorfo, y viene, de ahí se deriva la palabra metamorfosis. Y cuando nosotros hablamos de una metamorfosis, siempre ponemos el ejemplo de la mariposa. ¿Por qué? Porque la mariposa es una oruga que se mete a un capullo para sufrir una metamorfosis en donde sale completamente transfigurada. De ser un gusano o una oruga, sale una linda mariposa con lindos colores que puede volar. Ese es el ejemplo más práctico y más visible que tenemos de lo que es la metamorfosis o de lo que es la transformación. De esa manera el apóstol Pablo está poniendo un ejemplo de la forma en la que en Adán éramos unas orugas y cómo a través del proceso de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo llegaríamos a ser unas bellas mariposas en el nuevo hombre. Dejaríamos de estar en Adán, o el hombre de aquel entonces del primer siglo dejaría de estar en Adán para estar en Cristo, en una nueva creación, en un nuevo hombre completamente libre de todo aquello que condenaba la muerte de Adán. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces esa palabra transformación, que es metamorfo y significa transfigurar, significa hacer cambiar de figura, hacer cambiar de forma, hacer cambiar de aspecto a alguien. Y como ya le expliqué, se refería a dejar la forma de Adán, el pecador, para ser transformado y para vivir en el nuevo hombre, en Cristo, como un justo, como un santo y como un perfecto. Amén. Así es que Pablo escribe esta carta a los romanos, exhortando a los hermanos de la iglesia de Roma a que no piensen y no se hagan uno con la manera de pensar de los incrédulos que estaban en Adán y que no conocían a Dios por causa de no reconocer al Mesías o de no reconocer a Cristo y de no aceptar a Cristo para nacer de nuevo. Y los exhorta a que se den cuenta de lo que había sucedido, de lo que ya te expliqué que había sucedido a través de la obra consumada de Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Para que ellos se den cuenta que cuando ellos nacieron de nuevo en Cristo, dejaron de estar en Adán como orugas y se convirtieron en lindas mariposas en el nuevo hombre a través de Cristo, que los engendró y los concibió como un nuevo hombre en la cruz. Amén. Amén. Y les enseñó Pablo y les reiteró a través de este versículo que era por medio de la renovación de la mente que ellos podían solamente entender este proceso. Es decir, tú no puedes entender lo que en Cristo Dios te dio, y tú no puedes entender
cómo fuiste posicionado en Cristo, en el nuevo hombre y en la nueva creación, si no es a través de la renovación de tu mente. Aquel que no renueva su mente va a ser una persona que siempre va a estar expresando por ignorancia a un hombre que ya no existe, llamado Adán, y que le va a impedir expresar al nuevo hombre, a la nueva creación que en Cristo Él es, por causa de su ignorancia. Porque si bien es cierto que en el primer siglo los hombres transicionaron de la vida de Adán a la vida de Cristo, usted y yo no lo hicimos. Y le voy a explicar por qué. Porque usted y yo no nacimos en el primer siglo y nosotros nunca estuvimos en Adán. Usted y yo nunca fuimos parte de Adán, porque cuando usted y yo nacimos en el siglo XXI, usted y yo ya nacimos siendo parte de ese nuevo hombre que Cristo concibió y engendró a través de su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, usted y yo no transicionamos de Adán a Cristo. Usted y yo nacimos siendo uno con Dios por medio de lo que Cristo hizo en el primer siglo. Quienes pasaron la transición de Adán a Cristo fueron los que estuvieron en el primer siglo. Aquellos que vivieron bajo la ley y aquellos que bajo la ley estaban en Adán y que tenían que nacer de nuevo del Espíritu, que tenían que confesar a Cristo para nacer de nuevo y para dejar la vieja naturaleza a fin de poder estar en la nueva naturaleza. Ahora, en este tiempo, usted y yo ya no hacemos esa transición de Adán a Cristo, porque nosotros no nacimos pecadores y nosotros no nacimos en Adán, porque cuando usted y yo nacimos ya no existía Adán ni existía el pecado. Pero lo que sí existe es la ignorancia. Y a través de la ignorancia, mientras nosotros no entendemos todos estos principios y mientras no entendemos toda esta obra consumada en la cual Dios cumplió su propósito eterno en Cristo, usted se va a ver viviendo como una oruga por causa de la ignorancia. No porque esté en Adán, no porque siga en Adán, porque Adán ya no existe, sino por causa de la ignorancia y del desconocimiento de todas estas verdades que usted desconoce. ¿Amén? ¿Sí lo estoy explicando? Entonces, es a través de la renovación, porque es a través de la renovación, que tú puedes llegar a entender lo que en Cristo tú eres y lo que Cristo es en ti, para poder llevar una vida transformada. Porque tu problema ya no es que estés en Adán como las personas del primer siglo, tu problema es la ignorancia. El problema del siglo XXI ya no es Adán, porque Adán ya fue destruido en la cruz. El problema del siglo XXI ya no es el pecado, porque Hebreos 9:26 dice que Cristo quitó el pecado, y Hebreos 10 dice que Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. El problema tuyo y mío ya no es el pecado, porque el pecado ya no existe. Y ya lo expliqué en otras predicaciones. El problema tuyo y mío ya no es Adán, porque Adán ya fue destruido, según Romanos 6:6, por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, si Adán ya no existe y el pecado ya no existe, ¿por qué tú y yo tenemos comportamientos errados y tergiversados y desalineados de la voluntad de Dios? La respuesta es por ignorancia. La respuesta es por desconocimiento de todas estas verdades que no nos han sido reveladas, por falta de la renovación de nuestra mente, porque nadie nos ha enseñado correctamente lo que significa renovar la mente a fin de vivir una vida de transformación. Amén. Entonces, solamente cuando yo renuevo mi mente, o cuando permito que el Espíritu renueve mi mente, o cuando entiendo que el Espíritu me dio una mente a través de la cual renovadamente ahora entiendo lo que Cristo es en mí y yo soy en Cristo, es que yo puedo vivir esa vida transformada, libre de la ignorancia que caracterizó al hombre del primer siglo en Adán y que caracteriza al hombre del siglo XXI por desconocimiento de la verdad. Aleluya. Dice la transformación, y la transformación es la transfiguración, y la transfiguración es el cambio de forma, el cambio de vida de Adán a Cristo, y en este caso nosotros de la ignorancia a la verdad, por medio de la renovación. Y esa palabra renovación, repita, renovación, esa palabra renovación es anakainosis, que significa renovar o renovación, anakainosis. Ahora,
Escúcheme bien lo que significa anakainosis, que es renovación. Primero significa hacer como de nuevo algo. Hacer de nuevo algo. ¿A qué se refiere la renovación? Al proceso mediante el cual entendemos que Dios hizo algo nuevo. ¿A qué se refiere? Se refiere al hombre nuevo que Dios creó en Cristo, despojando al hombre del viejo hombre llamado Adán. Pero renovación también significa restablecer o reanudar una relación que había sido interrumpida. La relación entre Dios y el hombre se vio interrumpida por causa del pecado en el huerto de Edén. Dios y el hombre Dios se apartó del hombre por causa del pecado y se rompió la relación que había entre Dios y el hombre, y Dios solamente estaba fuera del hombre, pero no podía estar dentro de él por causa del pecado. Pero dice la Escritura que mediante la renovación yo entiendo que fue restablecida y reanudada la relación que se había interrumpido entre Dios y el hombre. Es decir, se refiere a la reconciliación que yo entiendo a través de mi renovación. Mediante la renovación yo entiendo que fui reconciliado con Dios en Cristo y que ya no hay más enemistad, que ahora el Padre y yo uno somos. Amén. Y que el que me está viendo a mí está viendo al Padre. Porque el Padre vive en mí y yo expreso al Padre a través de mi vida. Pero renovación también significa remudar o poner de nuevo o reemplazar algo. Fíjense lo que significa remudar. Remudar. O sea, sacar, remudar remudar o poner de nuevo algo, poner algo nuevo. O reemplazar algo viejo por algo nuevo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que mediante la renovación yo entiendo que Dios puso algo nuevo y quitó algo viejo o reemplazó algo viejo por algo nuevo. Y se refiere al cambio de simiente que Dios operó o al cambio de naturaleza y de vida que Dios operó de Adán a Cristo. Dios quitó la vida de Adán dentro del hombre a fin de poner la vida de Dios dentro de él por medio de Cristo. Aleluya. Entonces, a través de la renovación yo también entiendo que el hombre dejó de estar en Adán para estar en una nueva vida en Cristo. Y finalmente, esa palabra renovación significa sustituir una cosa vieja que ya no sirve por otra nueva de la misma clase. Fíjese, sustituir una cosa vieja que ya no sirve por otra nueva de la misma clase. ¿Qué fue lo que Dios sustituyó de la misma clase? Que es de la misma clase, pero es algo nuevo porque lo viejo ya no servía. La mente. Nosotros dejamos de tener la mente enemiga de Adán y a través de la resurrección de Cristo nos fue otorgada la mente de Cristo. Para que entendamos lo que en Cristo somos y lo que en Cristo es dentro de nosotros. Así es que mediante la renovación yo entiendo que la mente de Adán me fue quitada y me fue dada la mente de Cristo, y como tengo la mente de Cristo puedo entender el propósito de Dios y el plan eterno de Dios consumado a través de la obra de Cristo. Eso es lo que logra la renovación en mi mente para permitirme vivir en una transformación completamente libre de todo lo viejo, completamente libre del pecado, completamente libre de los pecados, completamente libre de la muerte, completamente libre del viejo hombre, del cuerpo del pecado, de Adán, completamente libre del diablo. Y mientras yo no renuevo mi mente para entender este principio, yo seguiré viviendo en la cautividad sin disfrutar ni experimentar la salvación que Cristo ya me otorgó, y seguiré peleando toda mi vida contra un diablo que ya no existe, porque según Hebreos 2:14 el diablo ya fue destruido. Pero los cristianos siguen peleando contra un diablo que ya no existe, porque nadie les ha enseñado a renovar su mente y ellos siguen creyendo patrones religiosos, de doctrinas religiosas, y siguen teniendo comportamientos religiosos por causa de la irrenovación de su mente. Amén. Fíjense que cuando yo estaba en Brasil, hace 2 años, estuve 52 días en Brasil. Estuve aproximadamente como 50, casi me aventé 3 meses, 3 o 2 meses, no me acuerdo, pero fueron 50 y tantos días. A mí me
vino a mi memoria o me vino a mi espíritu un versículo que quiero compartir con usted, Juan 14:12. Algunos de ustedes se lo van a saber de memoria, otros no, entonces voy a pedirle que vayamos a Juan 14:12, en donde dice de esta manera: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún, y yo siempre me pregunté y le pregunté al Espíritu, este versículo ¿a qué se refiere con esas obras mayores que dice que yo haría? Porque dice que Cristo en Jesús hizo cosas grandes, pero dice que si yo creo en Cristo y si yo tengo a Cristo, yo haría cosas mayores. Y era una interrogante para mí durante muchos años, que yo le preguntaba al Espíritu y le decía, ¿cuáles son esas obras mayores que yo voy a hacer? Si Jesús caminó sobre el agua y yo no camino aún sobre el agua, ¿para qué quieres, no? Si Él multiplicó los panes y los peces y yo no multiplico aún panes y peces. Si Él resucitó muertos y yo aún no resucito muertos. Yo me acuerdo que en aquel entonces, para los que estaban conmigo hace muchos años, teníamos un poder impresionante de poder, de unción, de gloria, de dones, como tú le quieras llamar, en donde había sanidades, y sigue habiendo hasta la fecha sanidades, pero por montones. Gente sanada de cáncer, paralíticos que se levantaban, sordos que volvían a oír, ciegos que recuperaban la vista, personas con lupus, con cáncer sanadas. Estamos viviendo un tiempo de transición en donde Dios nos estaba enseñando que no es el mover del Espíritu, sino la palabra la que nos permite vivir en la luz. Y entonces nosotros teníamos algunas manifestaciones por ahí que también se dieron como parte de una transición de niños adultos que vivimos, en donde según caía polvo de oro y caían piedras preciosas y teníamos brisa santa y teníamos vino nuevo y la gente caía como borracha y se acuerda de todo eso. ¿Quién estuvo cuando ese tiempo? Lalo estaba, Agustín estaba. ¿Se acuerda cuando vivimos todo eso? Y teníamos como 400 personas, llegaba gente, pero de todos lados venían a ver lo que según estaba manifestando el Espíritu. ¿Se acuerdan? Entonces yo le decía a Dios, bueno, esas son las cosas mayores que teníamos que hacer y que no se dieron en tu tiempo, porque tú hiciste cosas mayores que estas, entonces estas no pueden ser. Esto no puede ser lo mayor de lo que tú dices. Tú sanaste, tú resucitaste muertos, tú multiplicaste panes y peces. Entonces esto que nosotros estamos haciendo en aquel entonces no pueden ser las cosas mayores de las que tú hablas en este versículo. ¿Me estoy explicando? Entonces yo entendí que este versículo no se refería a sanidades ni milagros, porque el ministerio de Jesús estuvo lleno de sanidades y milagros, y tampoco se refería a cosas como las que estaban ocurriendo en aquel entonces, la congregación, polvo de oro, piedras preciosas, vino nuevo, brisa santa, porque nosotros tuvimos durante algún tiempo en la transición todas esas cosas y nadie cambió su mentalidad en la congregación. De hecho venían por morbo a ver qué es lo que estaba pasando, pero no era porque querían cambiar su mentalidad y querían ser transformados para vivir en un nuevo hombre y dejar la ignorancia a un lado. Entonces Dios me hizo entender que también el trabajo que Dios le dio a Jesús llamado el Cristo era salvar a las personas a través de su obra consumada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la salvación tampoco era un trabajo que me haya sido dado a mí para hacerlo, porque fue Cristo el encargado de salvar a las personas, y no solamente con su manifestación, sino desde la eternidad fueron salvas en Él, pero se manifestó a través de su aparición. ¿Me estoy explicando? Entonces me entendí que tampoco se trataba de salvar a las personas, porque a mí me enseñaron, haz una campaña y sálvate a 20, y si salvas a 20, pues ya estás cumpliendo el propósito, y eso no era así tampoco. Entendí que tampoco se trataba de salvar a las personas, porque ese trabajo le corresponde a Cristo, y ya lo hizo. Hoy en día entiendo que Cristo ya lo hizo, ya salvó a la humanidad entera. Entonces no se trataba tampoco de eso. Entonces yo me seguía preguntando cuál es las obras mayores que dice Dios que yo voy a hacer. Si no son milagros, si no son sanidades, prodigios, maravillas, liberaciones, salvación, que entonces ¿cuáles son? Y entonces yo pude entender algo.
hay algo que Jesús, por su corto tiempo, no pudo hacer: cambiar la mentalidad de los religiosos. De hecho, Jesús estuvo predicando durante 3 años y medio, y aquellos a los que les predicó y les enseñó estas verdades lo mataron o pidieron su muerte, pidiendo que lo clavaran en la cruz. Eso fue algo con lo que Jesús estuvo 3 años y medio tratando y no lo logró, porque la mayor parte de los religiosos fariseos y de los sacerdotes fariseos no renovaron su mente ni entendieron el mensaje y pidieron la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Me estoy explicando? Entonces yo pude darme cuenta que algo que le había costado un poco de trabajo a Jesús por la falta de tiempo, porque su ministerio nada más duró 3 años y medio, fue precisamente cambiar la mentalidad de las personas por medio del arrepentimiento a través de la renovación de la mente. Entonces entendí que las obras mayores de las que Dios habla que yo haría en este tiempo se refiere a ayudar a despertar a las personas a través de la renovación de su mente. Ayudar a despertar a las personas, porque en este tiempo ya no están en Adán las personas, pero están ignorantes. Porque en este tiempo ya no gobierna el pecado a las personas, pero las gobierna la ignorancia. Entonces yo entendí que las obras mayores a las que se refiere este versículo es a despertar, ayudar a despertar a las personas a través de la renovación de la mente. Es decir, por medio de un genuino arrepentimiento, porque la palabra arrepentimiento es eso, metanoia, cambio de mentalidad. Y se da solamente a través del conocimiento de la verdad, que es la palabra. Entonces, a través de la palabra yo tengo que ayudar a despertar a las personas por medio de la renovación de su mente. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso yo tengo más años de los años que tuvo Jesús en su ministerio, porque el ministerio de Jesús duró 3 años y medio, pero yo ya llevo 20 años en el ministerio, que es en el ministerio del nuevo pacto, y yo he hecho cosas aún mayores de las que él hizo. ¿Por qué? Porque de alguna forma mi vida ha servido y ha sido utilizada por Dios para renovar la mente de mucha gente que estaba sumergida en tinieblas y en desconocimiento e ignorancia. ¿Me estoy explicando? Entonces el trabajo que Dios nos ha dado en este tiempo es ayudar a despertar a los demás mediante la renovación de su mente. Enseñarles o ayudarles, iluminarles, porque dice la Escritura que somos la luz del mundo. Y si bien es cierto que el mundo en un sentido espiritual ya no existe, porque espiritualmente ya todo fue redimido, la verdad es que muchas personas por ignorancia se siguen comportando como parte del mundo, que ya no existe y que ya quedó atrás, porque ahora tampoco ya existe. Entonces es ahí donde entran las obras mayores que Dios dice que tú y yo tendríamos que hacer. Cuando Juan 14:12 dice que hayamos obras mayores, se refiere a la renovación de la mente, no solamente de mi parte, sino para ayudar a los demás en esa renovación, a fin de que el hombre pueda entender la salvación que en Cristo obtuvo mediante su obra consumada. Amén. Entonces Romanos 12:2, cuando dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, repita, renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pues ¿cómo se da la transformación? ¿Por medio de qué? De la renovación. Entonces voltea a ver a la persona que está y dile, tú no te transformas por medio del conocimiento bíblico. Hay gente que está buscando leer la Biblia para ser transformado, porque no ha entendido que la transformación no es un proceso que se dé por leer la Biblia. La transformación es un proceso que se da por renovar la mente. No es congregándote. Hay gente que tiene 50 años congregada y su vida no ha cambiado en nada. Hay gente que tiene muchos años de congregar y su vida sigue siendo igual y en algunos casos peor que cuando conocieron del cristianismo. Porque no es congregarte lo que va a cambiar tu vida y a transformarla. Ni es leer la Biblia, ni es congregarte. Es renovar tu mente. No es la oración ni el ayuno. Hay mucha gente que ora y ayuna, pero tú no ves cambios en ella. Porque no es la oración ni el ayuno lo que te transforma. Lo que te transforma es la renovación de la mente. Entonces, lo que hace que seamos transformados
es la renovación de nuestro entendimiento. Lo único que puede hacer que nosotros seamos transformados es que nuestra mente sea renovada. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer para ser transformado si no es renovar tu mente, si no es todo lo que yo expliqué que significa la renovación de la mente. ¿Por qué? ¿Por qué la mente? Porque la muerte se dio en la mente. Porque la muerte, cuando Dios le dijo a Adán que moriría si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, no le estaba hablando de una muerte física de volver a la tumba o al polvo de la tierra. Le estaba hablando de la separación que el hombre iba a tener con Dios en su mente. ¿Por qué? Porque el conocimiento del bien y del mal, llamado pecado, hizo que el hombre se apartara y se alejara del conocimiento de Dios, muriendo de esta manera. Mira lo que dice Colosenses 1:21. Léalo por favor. Y a vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos. ¿Eras qué? ¿Qué éramos? ¿Qué era el hombre? Extraños y enemigos. ¿En dónde? En vuestra mente. ¿Dónde el hombre era enemigo de Dios? En la mente. ¿Dónde el hombre era un extraño para Dios? Entonces, ¿dónde fue el problema del hombre? En la mente. El problema del hombre no fue físico, el problema del hombre fue en su mente. Y la mente es la parte principal del alma. Por eso dice que Adán, el primer Adán, es alma viviente, y el alma del hombre quedó muerta, separada del conocimiento de Dios. La mente de Adán se hizo una mente con conocimiento del bien y del mal, y ese conocimiento del bien y del mal lo hizo un extraño y lo hizo un enemigo de Dios en su mente. Porque si Adán hubiera comido del árbol de la vida, Adán hubiera tenido el conocimiento de Dios por medio del árbol de la vida. Y él hubiera tenido vida eterna por causa del conocimiento de Dios. Porque Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Repite, vida eterna es conocer a Dios. Vida eterna es conocer. Y el conocimiento de Dios se da a través del árbol de la vida, que es Cristo. Por eso quien tiene a Cristo conoce a Dios. Al menos así debería de ser. Pero el conocimiento del bien y del mal evitó, dice la Escritura, que pecado es errar al blanco. El conocimiento del bien y del mal hizo que Adán errara al blanco, dejando de comer el árbol de la vida que le daría el conocimiento de Dios, y comiendo el conocimiento del bien y del mal, que lo hizo un extraño y un enemigo de Dios. ¿En dónde? En la mente. Entonces el hombre no tenía nada que ver con Dios. Cuando Dios le hablaba al hombre, el hombre entendía lo que se le pegaba la gana, porque el hombre era un enemigo de Dios. Por eso es que el verdadero diablo es el hombre. Porque al no tener el hombre conocimiento de Dios, era un diablo. La palabra Satanás o diablo significa adversario, y es un adjetivo calificativo que se le da a toda acción que se opone o se resiste en contra de alguien. En este caso es Adán resistiéndose y oponiéndose a la voluntad de Dios, porque Adán es un enemigo y un extraño en su mente de Dios. Por eso el verdadero diablo es Adán, porque Adán peca desde el principio. Aleluya. ¿Está quedando claro? Entonces mire qué interesante. El hombre se hizo un extraño y un enemigo. ¿En dónde? La mente. ¿Dónde estaba el problema del hombre para con Dios? ¿Dónde el hombre se hizo un enemigo de Dios? ¿Dónde el hombre se hizo un extraño de Dios? ¿Dónde el hombre quedó sin conocimiento de Dios? Entonces, ¿qué es lo que había que cambiar en el hombre? La mente. Porque voy a decir, mire, si no te renuevas en la mente, no vas a poder entender estas verdades. Porque el problema del hombre fue en la mente, y mientras el hombre no renueve la mente, él va a tener este tipo de problemas con Dios, que no lo conoce y es un extraño y un enemigo de Dios. Por eso hay hombres que siguen siendo en un sentido diablos, no porque tengan una naturaleza adámica, sino porque se oponen y se resisten a la voluntad de Dios a través de su actuar por ignorancia. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, si la mente del hombre fue la que se hizo enemiga de Dios, si la mente del hombre fue la que se hizo extraña y enemiga de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere sanar? La mente.
Hermano, yo sé que usted me va a tomar la mano. Pero la semana pasada yo le dije, muchas personas creen que Dios tiene la obligación de sanarlo de sus enfermedades, porque esas personas no han entendido que es a través de una enfermedad que usted y yo tenemos que regresar al polvo de la tierra. Porque Dios no prometió eternidad física, Dios prometió eternidad espiritual. ¿De qué se muere la gente? Aún la muerte natural, ¿qué es? No es una enfermedad ocasionada por un paro respiratorio, un infarto o algo así, no es una enfermedad. No me diga que hay gente que se muere libre de la enfermedad, porque todos nos morimos por una enfermedad. Si a alguien le da un infarto, pues fue una enfermedad de un infarto la que lo mató. Porque es necesario que los hombres vuelvan al polvo de la tierra, porque el hombre no fue diseñado para vivir eternamente en lo físico. El hombre fue diseñado un ser espiritual, inmortal, espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere sanar? Cuéntame al próximo y dile, es bueno que busques tu sanidad física. Pero mientras no sanes tu mente, estás más tronado que con tu enfermedad física. Alguien que tiene una enfermedad, que todavía está enfermo en su mente, está más tronado que aquel que tiene cáncer. Porque aquel que tiene cáncer, pero ya entendió que es uno con Dios y que Dios está en él, no tiene ningún problema, sabe que tiene inmortalidad y vida eterna. Pero aquel que no sabe, o que no ha tenido, que no ha renovado su mente y no ha sanado su mente, aunque no esté enfermo de una enfermedad física, su mente enferma le hace ser un enemigo de Dios y le hace vivir enemistado con Dios y le hace vivir oponiéndose y resistiéndose a la voluntad de Dios en toda su vida. Es tremendo eso, ¿no crees? Entonces, la prioridad de Dios es sanar la mente. Por eso, transfórmense mediante la renovación de su mente. Porque fue la mente la que se hizo extraña, porque fue la mente del hombre adámico la que se hizo enemiga de Dios. Ahora, ¿cuál es el mensaje que Jesús, llamado el Cristo, comienza a predicar cuando Él inicia su ministerio? Ahí en Mateo 4:17 vamos. Me voy a chupar una paletita para mi garganta. Cuando lo tenga, dígame. Léalo, por favor. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se Esta es la primera vez que Jesús comienza a predicar. Es el primer mensaje que Cristo, a través de Jesús, comienza a predicar. Él inicia su ministerio a los 30 años de edad, o inicia el ministerio a los 30 años de edad, y lo primero que Él dice iniciando su ministerio es: arrepentidos. Repite: arrepentidos. ¿Qué fue lo primero que predicó Jesús? ¿Alguien sabe lo que significa arrepentidos? La palabra arrepentidos es metanoia o metanoeo. ¿Y sabe qué significa? Cambio de manera de pensar, cambio de manera de percibir las cosas en la mente, cambio de mentalidad. ¿Qué está diciendo Jesús? Cambia tu mente. Cambien su mentalidad. ¿Por qué? Porque el reino se ha acercado. ¿Dónde fue el problema del hombre? ¿Dónde se enfermó el hombre? ¿Dónde el hombre se hizo extraño y enemigo de Dios? ¿Qué era lo que había que cambiarle al hombre? Y mira lo que dice Cristo: cambien su mentalidad, pero no se preocupen. No tienen ustedes que hacer absolutamente nada. Yo vine a resolver ese problema. Cuando yo suba a la cruz y muera y me sepulten y resucite, yo les voy a dar la mente de Cristo para que ustedes tengan una mente nueva, libre de la enemistad y de lo extraño que ustedes saben con Dios. Cuando yo resucite, yo les voy a dar la mente de Cristo. Y cuando la mente de Cristo esté en ustedes, ustedes van a ser libres de la mente de Adán. Y cuando ustedes sean libres de la mente de Adán, ustedes ya no van a tener una mente extraña y enemiga de Dios. Van a tener la mente de Cristo, van a sujetar sus pensamientos y su voluntad a Dios, y entonces van a poder
sus pensamientos van a ser los pensamientos de Dios y sus caminos van a ser los caminos de Dios. Denle un aplauso al Señor. Wow. ¿Dónde está el problema del hombre? En la mente. ¿Qué le tiene que dar Dios al hombre? Una mente nueva. Renovación es el proceso mediante el cual yo entiendo que Dios me quitó la mente de Adán y Dios me dio la mente de Cristo. Que Dios sanó la mente extraña y enemiga del hombre que estaba en Adán y Dios me hizo uno con él a través de darme la mente de su Hijo Cristo, que ahora gobierna mi mente, que ahora gobierna mis pensamientos, que ahora gobierna mi manera de pensar y de concluir. ¿Se da cuenta? Dios resolvió el problema en la mente del hombre adámico dándonos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16, por favor. Vean lo que dice en 1 Carta de los Corintios 2:16. Léalo, por favor. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le instruirá? Repita fuerte todos, 1, 2, 3. Más nosotros tenemos. ¿Qué mente tenemos? La de Cristo. O sea que Dios operó un cambio de mentalidad a través de la resurrección de su Hijo. Cuando Cristo resucita y nos es dado de gracia, Cristo destruye a Adán, destruye la simiente adámica, destruye la mente de Adán y nos da la mente de Cristo para sanar nuestra mente. ¿Qué mente tenemos actualmente? Entonces, ¿por qué algunos se comportan como Adán? ¿Por qué si ya nos dieron la mente de Cristo y por qué si Dios ya nos otorgó la mente de Cristo, por qué algunos siguen comportándose como Adán? Repite, por no renovar. ¿Qué es renovar? Por no entender que nosotros ya tenemos la mente de Cristo y que a través de la mente de Cristo nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios y nuestros caminos son los caminos de Dios. Cuando yo no renuevo mi mente para entender la mente que ahora funciona y opera dentro de mí, entonces yo me hallo en ignorancia, viviendo un estilo de vida ignorante, desalineado, tergiversado, desviado de la voluntad de Dios por causa de la falta de entendimiento a través de no renovar mi mente. Porque una vez que el hombre recibe la mente de Cristo, entonces inicia el proceso de renovación de nuestra mente, o en el proceso del primer siglo, los hombres estaban en Adán. Fíjate, aquí está el hombre en Adán. Y ellos nacían de nuevo a través de Cristo. Cuando ellos nacían de nuevo, algo pasaba. Ellos estaban hoy en Adán y al otro día ellos estaban ya en Cristo. ¿Me estás entendiendo? Ponme atención. Ellos estaban aquí en Adán. En la ley estaba Adán funcionando, ellos tenían la simiente adámica, pero de pronto Cristo sube a la cruz, muere, es sepultado, resucita, y cuando Cristo resucita, algo pasa. Este hombre que estaba en Adán, ahora está en Cristo. Y ahora este hombre ya no tiene la mente de Adán, tiene la mente de Cristo. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Él tenía que renovar su mente para entender que Adán había quedado en el pasado antes de la cruz, y que después de la cruz, ahora él tenía la mente de Cristo y él era uno con Dios. Entonces él tenía que vivir un proceso mental para poder entender todo lo que él estaba recibiendo en Cristo y todo lo que Cristo estaba despojando de ese hombre en el pasado. Pero esto no te pasó a ti y a mí, porque tú nunca estuviste en Adán. Para que tú hubieses estado en Adán, tú tenías que haber estado en el primer siglo. Para que tú hubieras sido un pecador, tú tenías que haber estado en el primer siglo. Pero después de la cruz, repite, después de la cruz, Cristo justificó a todos los hombres. Y Cristo salvó a todos los hombres. Entonces, después de la cruz, ¿cómo nacen los hombres? Justos y salvos. Nacen siendo nuevas criaturas. Nacen reconciliados con Dios. Nacen siendo uno con Dios. Pero entonces, ¿por qué se comportan como se comportan? Oye, allá Osvaldo, en el ministerio público, todos los días ve gente descuartizada. ¿Esos hijos de quién son hijos? Son hijos de Dios. ¿Pero por qué se comportan así?
porque nadie les ha enseñado el proceso que en Cristo ellos han vivido para dejar de estar enemistados con Dios, para dejar de ser extraños de Dios y para llegar a entender que ahora ellos en Cristo son nuevas personas, son nuevos hombres y son una nueva criatura. Repite, el gran problema de la humanidad El gran problema de la humanidad no es el pecado, no es el pecado, ni Adán, ni la muerte, la muerte, es la falta de renovación de su la mente. falta de Es no entender con la mente de Cristo todo lo que Dios hizo a través de Cristo para librarnos de Adán. Es no entender a través de la mente de Cristo todo lo que Dios nos dio en Cristo para llevarnos a ser nuevos hombres. Todos aquellos que están haciendo fechorías son nuevos hombres, pero por no renovar su mente no lo saben y por eso viven ignorantemente. Viven ignorantemente teniendo un estilo de vida que ya no existe porque Cristo lo quitó. Mientras Cristo no es revelado, mientras Cristo no ilumina en tu corazón, que es tu alma, y mientras Cristo no resplandece en tu corazón, tú vas a seguir viviendo un estilo de vida ignorante. Pero cuando Cristo te es revelado, cuando Cristo ilumina y resplandece en tu corazón, que es tu alma, entonces tú eres renovado para entender todo lo que en Cristo eres. Dale un aplauso al Señor. Entonces aquel hombre del primer siglo era un hombre gobernado por la mente de Adán. Pero de un día para el otro le es dada la mente de Cristo y ahora él es gobernado por la mente de Cristo. Y les dice Pablo, ahora ustedes tienen que entender algo. Fíjate, Pablo habla a la iglesia de Roma y les dice, ahora ustedes tienen que entender algo, cabezones. Tienen que entender que mediante la mente de Cristo que les fue dada, ustedes han renovado su mente y ya no tienen la mente de Adán. Y que ustedes ya no pueden vivir como Adán, como lo hacen los judíos que no quieren recibir a Cristo y aceptar a Cristo, que viven en Adán haciendo malas obras. Ahora ustedes tienen que vivir en justicia y santidad, entendiendo lo que recibieron y viviendo una vida de transformación. Es decir, dejando de vivir en Adán para vivir en el nuevo hombre una vida nueva. Pablo está exhortando a la iglesia y le está diciendo, ya no puedes vivir como vive el judío que no cree en Cristo. Ya no puedes vivir como el judío incrédulo que rechaza aceptar a Cristo. Ahora tú, a través de la mente de Cristo, ha sido renovada tu mente a una mente nueva y ahora tú tienes que vivir una calidad de vida nueva en donde la justicia y la santidad de Cristo que vive en ti se expresa a través de tus acciones, de tu conducta, de tu manera de vivir. Mientras no entiendes lo que en Cristo tú recibiste, tu conducta, tus acciones y tu manera de vivir va a ser, ay Señor, estoy sudando. Ahora yo te tengo una noticia. ¿La quieres o no la quieres? Sí. No te va a gustar, pero pudiera ser que las personas que más amas no van a despertar en esta vida. Y quizás les va a llevar 1, 2 o 3 días más para despertar. Y tú vas a tener que tratar con eso. Porque así es el destino que Dios ha querido traer. Si a Dios le place que las personas que están a tu lado, que las personas que tú amas no despierten en esta vida, y tú ya despertaste, tú vas a tener que enfrentar eso. Y vas a tener que cargar con eso en tu vida, vas a tener que recibirlo con todo el amor y con todo el entendimiento de lo que un entendido tiene que hacer. Que pudiera ser que la gente que te rodea no va a despertar en esta vida. Y como tú ya despertaste, entonces vas a tener un grave problema. Vas a tener un problema muy grave. ¿Ustedes han entendido lo que yo estoy diciendo? Sí. Problema en el buen sentido de la palabra, porque no es problema, porque como tú eres un entendido, tú entiendes lo que está sucediendo. Así dice el amor. Amén. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Hace unos días yo estaba pensando en eso
Y Dios me hacía esta pregunta, porque a lo mejor me va a servir. ¿Y qué pasará si la gente que tú amas no despierte en esta vida? Ahora, voltea a ver a la persona que está y dile, ¿y qué pasará si tu esposo o tu esposa no despiertan en esta vida? ¿Qué pasará si tus hijos o tus hijas no despiertan en esta vida? ¿Qué pasará si tus padres, tus hermanos no despiertan en esta vida? No pasaba nada, ¿no? Pasaba que si tú ya despertaste, pues ya sigue despierto, ¿no? Y solamente esperar el proceso de los demás. Y si no es en esta vida, pues será en la otra. Porque cada quien tiene un proceso diferente, porque el que pone los tiempos y el que pone los propósitos, el que pone los tiempos y decide los tiempos, es Dios, no tú. Y si es tu, volver a la persona que se atrás, y si es tu tiempo, y si es tu tiempo, dile, pues entonces vive tu tiempo. Y si es tu tiempo, vive tu tiempo. Y si tienes que vivir tu tiempo, entonces despierta tu generación. A los que fueron escogidos para despertar en este tiempo. Dale un aplauso, Señor. Vamos a despertar a los que fueron escogidos por Dios para despertar en este tiempo. Y los que no puedes hacer nada porque el crecimiento lo da Dios. Tú puedes replantar y regar, pero tú no puedes dar crecimiento. El único que puede hacer que las cosas ocurran en la gente es Dios, no tú. Tú no puedes cambiar a nadie. Tú no puedes transformar a nadie ni puedes renovar a nadie. Tú solamente puedes ser un colaborador en el despertar de la gente enseñándole las verdades. Pero puede haber gente como Judas que está al lado de la verdad y nunca va a despertar. Porque no es el tiempo para Judas, porque Dios tenía un propósito para él como vaso de desorden. Porque Dios conoce nuestros corazones. Amén. Entonces, fíjate lo que te voy a decir. Una vez que el hombre del primer siglo, allá en el tiempo de la ley, recibe la mente de Cristo, entonces inicia el proceso de renovación de su mente para ellos, despojándolos de la manera de pensar del viejo hombre Adán, que gobernó la vida del hombre durante todo el tiempo que estuvo sin Cristo. Todos aquellos hombres antes de Cristo estaban en Adán, enemigos, extraños en su mente de Dios. Y cuando ellos de pronto están después de la cruz, al otro día, en 3 días que eso ocurrió, ellos ahora tienen la mente de Cristo y inicia un proceso de renovación de su mente para que ellos entiendan todo lo que recibieron de parte de Dios en Cristo. Pero ese proceso no es tuyo. Porque tú nunca fuiste pecador, porque tú nunca estuviste en Adán, porque tú naciste en el siglo XXI, y en el siglo XXI Cristo ya había reconciliado al hombre con Dios, Cristo ya le había dado su mente a los hombres, Cristo ya había justificado a los hombres, Cristo ya había salvado a los hombres, y tú ya naciste siendo uno con el Padre. Entonces, ¿por qué tenemos comportamientos como si estuviéramos en Adán? Repite, por la ignorancia, por el desconocimiento, porque nadie nos ha enseñado lo que en Cristo hemos obtenido para que se renueve nuestra mente. Entonces es a través de la renovación de la mente que nosotros somos transformados para expresar y manifestar todo lo que Dios es dentro de nosotros. Repite, a través de la renovación de la mente somos transformados para expresar y manifestar todo lo que Dios es dentro de nosotros. Cuando tú y yo renovamos nuestra mente, entonces podemos ser transformados para expresar todo lo que Dios es dentro de nosotros, para expresar el carácter de Dios a través de nosotros, para expresar todo, porque Dios es todo en todos, y eso se expresa a través de un carácter que Dios forma a través de este entendimiento, por medio de la renovación del entendimiento. Entonces, el propósito de la renovación es ser transformados expresando a través de nuestras vidas el carácter de Dios que vive dentro de nosotros. Repite conmigo, una persona. Repite conmigo, una persona. Yo no soy igualoso a 3, quiero que todos repitan. Una persona que no renueva su mente no puede expresar el carácter de Dios, justo, santo y perfecto. Una persona que no renueva su mente no puede expresar el carácter de Dios. Por eso no le ves amor,
porque Dios es amor. Pero ¿cómo Dios va a ser amor si el amor no se tiene que aprender? Repite, te pregunto, ¿el amor tú lo tienes que aprender para darlo o es algo que está en ti que se expresa? Una persona que no ha despertado no puede expresar amor porque no ha entendido que la naturaleza de Dios, que es amor, vive dentro de ella. Por lo tanto, ella cree que tiene que aprender a amar, cuando realmente el amor es parte de la naturaleza que está en mí y yo no tengo que aprender, yo solamente amo porque Dios se expresa a través de mi vida. Yo expresé hace unos días en el Facebook, si nosotros entendiéramos hacernos como niños, el que no se haga como niño no entrará al reino. Yo te pregunto algo, ¿cuándo tú has visto que un niño se ofende? Si tú le das una patada al niño, si tú le pegas una cachetada al niño, el niño se ofende y te deja de hablar. El niño se ofende y te odia y se resiente contigo. Un niño que no se ofende no tiene que pedir perdón ni tiene que ser perdonado. Cuando un niño no se ofende, él no te tiene que perdonar nada porque tú no lo ofendiste de nada porque es un niño. Las personas que hemos despertado o los que han despertado para no tachar en algo que no pudiera ser, las personas que han despertado no se ofenden, hermano. Y como no se ofenden, no tienen que perdonar porque no se siguieron ofendidas. Usted y yo podemos discursarnos. Usted puede tener enojos y molestias con alguien. Pero si usted se ofende, si usted se resiente, si usted odia a la persona, usted no ha despertado, hermano. Y usted no ha entendido todavía lo que es Dios dentro de usted. Le falta renovar su mente y le falta eso. Porque si un niño no se ofende, entonces tendrá que perdonarlo. Si tú le pegas a un niño una patada, ¿el niño se va a ofender? Eso es cuando tú vas y dices, oye hijo, perdóname por la patada. ¿De qué, papi? Yo pensé que estabas jugando. ¿Por qué no se ofendió? Cuando la Biblia dice que nos tenemos que hacer como niños, está hablando de una condición en la que no hay ofensa, de una condición en la que el amor todo lo puede, en una condición en donde el amor todo lo soporta, en una condición en donde el amor, que es Dios dentro de mí, se expresa a través de mi vida. Yo no te tengo que perdonar nada porque no me ofendiste. A lo mejor me molesté, pero no estoy ofendido. A lo mejor me enojé, pero no estoy ofendido. No me tienes que pedir perdón porque no me ofendiste, porque el que no se haga como niño no entrará en el reino de Dios porque no conoce el amor de Dios. Muchos hablan de Dios, pero no conocen a Dios. Muchos hablan de Dios, pero no conocen a Dios. Llevan años y años congregados hablando de Dios, pero no lo conocen. Para vergüenza del Evangelio lo digo. Es triste, mi hermano. Pero tú tienes que entender que el despertar de cada persona es dado por Dios y no por ti. ¿Qué vas a hacer si la congregación no despierta? Seguir adelante. ¿Te vas a detener por alguien que no despierta? A eso se le llama carácter. Carácter. Yo sé que tú tienes muchas definiciones de carácter, pero te voy a decir lo que es carácter. Carácter es cuando tú entiendes que tú ya despertaste y que si los demás no es su tiempo y no han despertado, tú tienes que seguir adelante. Ya no te vas a hacer manicure ni vas a vender tu Barbie. Carácter es que tú vas a seguir adelante en tu propósito porque tú ya despertaste y vas a respetar el tiempo que Dios tiene para los demás para que también ellos despierten. Y si no es en esta vida, pues ya te la perdiste, será en la otra porque tú ya te la perdiste. Un aplauso al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Vamos bien? Qué tremendo, ¿verdad? Es poderoso, ¿no le parece? Es poderoso. Fíjense, esa frase me gustó mucho, déjenme buscarla por favor, si me lo permite un minuto.
No vino Concho, por cierto, ¿ah? Ahora quería ese Concho. Mire me gustó mucho esta frase porque yo la sentí de Dios. Dios me la mostró así de pronto y dije, sí es cierto. ¿Sabe? Esta semana he tenido mucha confrontación en las redes sociales con algunas personas que no piensan como yo, no tienen por qué pensar como yo. Dentro de la diversidad de pensamiento en el proceso de renovación de la mente, pues todos pensamos de alguna forma diferente en algún punto. Y he tenido un montón de conflictos con algunas personas en las redes sociales que no están de acuerdo con lo que yo hablo o yo no estoy de acuerdo con lo que ellos hablan, aunque eso no rompe la unidad que en Cristo o que en Dios somos, ¿no? En Dios somos uno y eso nadie lo puede romper. Aunque no estemos de acuerdo en lo que creemos y lo que pensamos, somos uno, ¿está de acuerdo? Y yo ponía, ¿cómo me ayudó esta palabra que Dios me daba en estos días para precisamente no dividir lo que es uno en Cristo o lo que es uno en Dios? Para no dividir lo que Dios hizo uno, porque usted no puede pasársela dividiendo lo que Dios ya hizo uno, cuando usted es un entendido. O usted no es un entendido, bueno, pues entonces es otro problema. Pero mire cómo le puse, nuestro amor debería de ser como el de un niño. Repita, nuestro amor debería de ser como el de un niño. Que no se ofende por nada. Nuestro amor debería de ser como el de un niño que no se ofende por nada. Por tanto, él nunca tiene que perdonarle nada a nadie porque nunca se ofendió. Por tanto, dice, no tiene que perdonar nunca nada. Un niño no tiene que perdonar nada porque usted no ofende a un niño. Porque el corazón del niño está limpio. Él no se va a ofender con usted. Él no se va a resentir ni lo va a odiar. Así como usted ya sabe quién es. Te ven y hasta les cambia la cara cuando te ven. Un niño no. A un niño le pegas, a un niño le haces una maldad y al otro día el niño está como si no hubieras hecho nada porque no está ofendido, porque no hay dolor en su corazón, no hay resentimiento. Amén. ¿Hace falta renovar la mente, sí o no? ¿Hace falta renovar la mente, sí o no? Vaya por favor ahí, ya vimos Mateo 4:17, ¿no? Ahora, vamos a entender de una manera más clara lo que significa renovar la mente. Mateo 4:17 decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿sí o no? Ahora, ya vimos que arrepentíos es cambio de mentalidad. Pero también hemos entendido, yo quiero saber y quiero preguntar si ya entendiste que cambiar tu mentalidad no es un proceso tuyo, sino que es algo que Dios te dio a través de la mente de Cristo. Y que lo único que tú tienes que hacer es entender. Repite, yo no tengo que hacer nada más que entender. No tengo que ir con el psicólogo ni con el psiquiatra para cambiar mi mentalidad. Lo que tengo que hacer es entender lo que Dios ya hizo en Cristo. Si Dios ya me dio la mente de Cristo, entonces yo ya no tengo la mente de Adán, entonces la mente de Cristo es la mente de Dios. Y si la mente de Dios está gobernando mis pensamientos, yo no tengo por qué vivir diferente a la voluntad de Dios. Es decir, cuando Cristo dijo, arrepentíos, cambien su mentalidad, no lo dijo porque los hombres tuvieran que hacer algo para despojarse de la mentalidad de Adán, o porque los hombres tuvieran que hacer algo para despojarse de la mente de Adán, sino porque ellos iban a recibir la mente de Cristo que renovaría sus mentes y les haría entender lo que ellos eran como nuevas criaturas. Por eso dice, arrepentíos porque el reino se ha acercado. ¿Qué está diciendo? Arrepiéntanse, cambien su mente porque el reino se ha acercado. Es decir, el reino va a traer una condición nueva a sus mentes. Ustedes van a tener la mente de Cristo y ya no van a tener la mente de Adán. Nunca el plan de Dios fue que nosotros cambiáramos nuestra mentalidad a base de nuestro esfuerzo. Nunca el plan de Dios es que nosotros cambiáramos nuestra mentalidad a través de obras y de esfuerzos personales.
sino que la mente fuera renovada a través de recibir la mente de Cristo después de la obra consumada del Señor. Entonces, la renovación y la transformación es el proceso mediante el cual hemos llegado a entender que tú y yo estamos muertos y Cristo está viviendo a través de nosotros vidas nuevas. ¿Me entendió lo que le dije? La renovación y la transformación es el proceso mediante el cual tú y yo llegamos a entender que tú y yo estamos muertos y que Cristo está viviendo a través de nosotros vidas nuevas. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Repite, yo ya estoy muerto. Y ahora Cristo vive a través de mí. ¿Quién está viviendo, tú o Cristo? Cristo. Pero cuando tú no renuevas tu mente, ¿quién está viviendo? Cuando tú no renuevas tu mente, tú no dejas que Cristo se exprese a través de ti, sino que tú quieres expresarte a través de ti e impides que Cristo se exprese a través de tu vida. ¿Tienes que hacer algo o solamente entender? Porque hay por ahí alguien que dice, tú tienes que experimentar la cruz, tú tienes que morir, tú tienes que... Oye, espérate, si yo tengo que experimentar la cruz, y si yo tengo que morir, y si yo tengo que hacer, que obrar y trabajar para poder ser transformado, entonces ¿para qué necesito a Cristo y su obra consumada? Lo que necesito es renovar mi mente para entender lo que Cristo hizo y que yo no podía hacer. Repite, lo que yo tengo que hacer es entender todo lo que Cristo ya hizo. ¿Qué hizo Cristo? Repite, Cristo me salvó del pecado, me salvó de los pecados, me salvó de la muerte, me salvó de Adán, me salvó del diablo, me dio la mente de Cristo, me hizo justo, me hizo santo, me hizo perfecto, en Él estoy completo. ¿Le necesitas agregar algo más a lo que Cristo ya hizo o solamente entender lo que Cristo hizo? Entonces, la renovación es un proceso de entender todo lo que Cristo hizo para mí, o lo que hizo por mí, o lo que yo soy ahora en Cristo. No se trata de hacer nada más, sino de entender todo lo que Él hizo. Porque usted está en Cristo. Y para ser exacto, hoy en día usted está en Dios porque Dios es todo el todo. Amén. Le voy a hacer una pregunta a ver si ya me entendió. ¿La renovación es el proceso mediante el cual cambio mi mente o la renovación es el proceso mediante el cual entiendo que tengo la mente de Cristo? ¿Usted tiene que cambiar su mente? O si usted me dice yo tengo que cambiar mi mente, yo le diría, ¿tienes que cambiar la mente de Cristo que tienes? ¿Usted qué mente tiene? Entonces usted no tiene que renovar su mente. Lo que usted tiene que hacer es entender que ya tiene la mente de Cristo y a través de la mente de Cristo tiene que entender todo lo que Cristo hizo para usted. ¿Quién tenía que renovar su mente? Los que transicionaron de Adán al nuevo hombre. ¿Cuándo? Allá en el principio. Pero usted lo único que tiene que hacer es entender todo lo que en Cristo ya recibió a través de la mente de Cristo. Amén. Amén. Porque hay muchos que están como Lázaro. Y andó. ¿Cómo estaba Lázaro? ¿Cómo estaba Lázaro? ¿Alguien se acuerda cómo estaba Lázaro? Pues sí estaba muerto y después lo resucitaron. ¿Y cómo estaba? ¿Cómo salió Lázaro de la tumba? A ver, vamos allá, vamos a Juan. ¿Envuelto y qué? ¿Qué dijo?
envuelto como momia. A ver, vamos a Juan 11. Juan 11. Juan 11, 44, por favor. ¿Lázaro murió, sí o no? Sí. ¿Pero Cristo lo resucitó, sí o no? Sí. ¿Cuántos de ustedes estaban muertos en Adán? Ninguno. Ya dijimos que ninguno. Sí. Pero en el primer siglo, ¿cuántos hombres estaban muertos en Adán? Todos. Pero Cristo lo resucitó. Sí. Y por causa de la resurrección usted ya nació resucitado, ¿está de acuerdo? Sí. Hasta ahí vamos bien. Pero ahora mire, dice que Lázaro ya estaba resucitado, así como Efesios 2:6 dice que nosotros, o que el hombre resucitó juntamente con Cristo, ¿sí o no? Pero lea cómo salió Lázaro de la tumba, ¿cómo salió? Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. ¿Sabe que esa es la condición de muchos resucitados actualmente? Atados de las manos. Ellos ya fueron resucitados con Cristo desde el primer siglo. Sí. Pero ellos continúan atados. Ellos continúan atados. ¿Atados en dónde? Atados en su mente. Dice que Lázaro estaba atado ¿de dónde? De las manos y los pies. Y tenía un sudario ¿en dónde? En el rostro. En la cabeza, ¿no? O sea, su mente estaba atada. Su hacer estaba atada. Y su caminar estaba. Pero repite, cuando resucitamos, pero no hemos sido renovados, estamos atados en nuestro caminar, en nuestro hacer y en nuestro pensar. Se lo voy a explicar de otra manera. ¿Cuándo realmente el pueblo hebreo fue libre de la esclavitud de Egipto? Cuando ellos salieron de Egipto, ¿ellos fueron libres de Egipto? Porque yo me acuerdo que cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, ellos ya habían salido, sus cuerpos ya estaban fuera de Egipto. Pero Egipto no había salido de su mente. Puede ser que todos ya salimos de la esclavitud del pecado, los pecados, la muerte, Adán y el diablo en Cristo. Pero mientras Adán, el diablo, el pecado y los pecados no salen de tu mente, ¿tú sigues? No se trata de que tú entiendas que en Cristo, no se trata de que tú creas o no creas en Cristo para ser salvo, porque en Cristo ya fuiste salvo. No se trata de que tú aceptes o no aceptes a Cristo, porque Dios te incluyó en la salvación de Cristo. Ni se trata de que tú nazcas de nuevo o no nazcas de nuevo, porque tú ya naciste siendo uno con Dios el Padre. Pero cuando tú no entiendes todo esto que en Cristo Dios hizo, tú continúas atado en tu mente. Y en tu mente sigues pensando que eres pecador. En tu mente sigues pensando que el pecado te gobierna. En tu mente sigues pensando que no hay justo ni a uno y que tú eres un injusto. En tu mente sigues pensando que tienes luchas contra el diablo. Y en tu mente sigues pensando que tú haces cosas malas por Adán. El pueblo salió de Egipto para ser libre, pero Egipto no salió de la mente del pueblo en el desierto. Y el pueblo siguió siendo cautivo en su mente del sistema de Egipto. Repite conmigo, porque no soy yo quien sale del sistema, Porque no soy yo quien sino que el sistema tiene que salir de mi mente. El sistema tiene que salir de mi mente. Y para eso se requiere la renovación de la mente. Mientras no hay renovación de la mente, el sistema no sale de tu mente. Y aunque tú ya estás en libertad por la obra de Cristo, tú sigues viviendo atado por falta de la renovación de tu mente. ¿Cuántos son libres en Cristo y son salvos en Cristo? Todos. Pero ¿cuántos están viviendo como pecadores y como Adán?
Muchos. ¿Por qué? Porque aunque ya son libres, porque aunque ya son salvos, porque aunque ya fueron justificados, ellos siguen atados en su mente porque no ha habido una renovación en ella. Porque no han entendido lo que en Cristo ellos ya recibieron. Tú puedes haber sido libre del sistema. De hecho, todos hemos sido libres del sistema, resucitados en Cristo como Lázaro fue resucitado, pero muchos siguen cautivos y atados al sistema en sus mentes. Y entonces dice, mira lo que dice el versículo. Entonces, ¿qué dijo Jesús? No, ahí mismo ese versículo, ¿qué decía? Desatarle y dejarle ir. ¿Qué se tiene que hacer con la gente? Y de ahí está tu trabajo y el mío. Tu trabajo y el mío es desatar a los resucitados para que entiendan por qué están resucitados y cómo llegaron a vivir en resurrección a través de la obra consumada de Cristo. Para que ellos puedan ir sin ataduras hacia el destino que Dios preparó para ellos desde la eternidad. Amén. Amén. Y amén un momento. ¿Cómo estaba Lázaro? Resucitado. ¿Cuántos ya resucitamos en Cristo? Pero ¿cómo estaba Lázaro resucitado? Atado de manos. ¿Cuántos ya resucitados siguen atados como Lázaro? En su mente siguen pensando que son pecadores. En su mente siguen pensando que son injustos. En su mente siguen pensando que se van a morir y que Dios los puede echar al agua de fuego. En su mente siguen pensando que se pueden perder o que pueden perder la salvación. ¿Cuántos viven así? Porque ¿cómo están? Resucitados, pero Atados. pues, ¿qué hay que hacer con esa gente? ¿Y cómo la vas a desatar si tú también estás ahí? Imagínate que un burro desata a otro burro. Bueno, aunque hay algunos burros inteligentes, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo un atado va a desatar a otro atado? La Biblia lo dice de esta manera: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Qué pasa si un ciego guía a otro ciego? Ambos ciegos se caen en el hoyo. Tú no puedes desatar a alguien si tú sigues viviendo atado. Para que tú puedas ayudar a desatar a alguien, tú tienes que estar desatado. Es decir, tú tienes que vivir renovado. Es decir, tú tienes que haber entendido mediante la renovación de tu mente todo lo que en Cristo tú eres y lo que Cristo es en ti. Dale un aplauso al Señor. ¿Sí o no? Ahora fíjense. Vaya a Tito 3:5, con eso voy a terminar. Esta semana y le vamos a seguir la próxima semana, ¿ok? Tito 3:5. Con esto vamos a terminar. Repita, nos salvó. Nos salvó. A ver, ¿cómo dice? Nos salvó. No Fuerte. por obras de. Fuerte, nos salvó. Nos salvó. Fuerte. Nos salvó. Más fuerte. Nos salvó. Grítelo. Nos salvó. Pasado, presente y futuro. Nos dio dinero. Nos dio ¿cuándo? Pasado. Entonces, ¿cuándo fue usted salvo? Pasado. En Cristo. ¿Y cuándo Cristo salvó al hombre? En el primer siglo. ¿Y usted en qué siglo está? El siglo XXI. Entonces a usted Cristo lo salvó. ¿Desde cuándo? Desde el siglo XX, desde el primer siglo. Ahora fíjense lo que le voy a explicar. Póngame mucha atención. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Y por qué? Por la renovación. ¿Nos salvó por qué? Por la renovación. ¿Cómo somos salvos? Por la renovación. Voltea a ver a tu vecino y dile, tú jamás vas a experimentar la salvación que Cristo te dio si no te renuevas.
Porque dice que nos salvó por la renovación del Espíritu. Jamás vas a poder experimentar la salvación que Cristo te dio si no te renuevas. Porque Él nos salvó y para entender la salvación se requiere la renovación. Alguien que no se renueva no entiende la salvación y por eso anda corriendo con temor y temblor para no perderla, porque no entiende lo que es la salvación. Repite, la salvación es Dios en mí. Y la Biblia dice que yo soy el templo de Dios. La Biblia dice que yo soy el templo del Espíritu Santo. Y primera carta a los Corintios 15, 28 dice que Dios está en mí, que Dios está en todos. Entonces yo me pregunto, si Dios está en ti, ¿se puede perder la salvación? Jamás. Pero quien piensa que se pierde la salvación es porque no se han renovado, por eso no entiende la salvación. La única forma de experimentar y de disfrutar la salvación obtenida por Cristo en su obra consumada es a través de la renovación de la mente. Porque a través de la renovación de la mente, que es la mente de Cristo, yo entiendo que el pecado ya no queda en mi vida. Oye, entonces todas esas cochinadas que haces no son pecado. Yo tengo que aprender a crucificar las obras de mi carne, aunque ya les expliqué las enseñanzas pasadas que en el reino ya no hay carne, pero yo tengo que aprender a vivir en justicia y santidad, que mediante el justo y santo que me gobierna. El hecho de que yo sepa que hacer una cosa no es pecado, no voy a andar haciendo cochinadas o así. Entonces usted es un cochino. O yo, quien lo haga, ¿no? Entonces, quien no renueva su mente no puede experimentar ni puede disfrutar la salvación obtenida por Cristo, aunque ya la tiene. Hay gente que no está disfrutando la salvación que en Cristo obtuvo porque no ha renovado su mente y le han sembrado duda y le han sembrado mentiras en su mente diciéndole que la salvación la puede perder. Amén. Y por causa de nuestros amados hermanos que vienen poquito con nosotros, quiero que vaya ahí a Tito capítulo 2, versículo 11 para ver qué dice Tito 2, 11. Ahí en Tito 2:11 podemos tener la seguridad de lo que estoy hablando. ¿Cómo dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué? ¿A quién? ¿A cuántos? Pues ¿a quién salvó Dios? A todos. Claro que alguien que no conoce esta verdad no la está experimentando y por eso vive mal. Alguien que no conoce esta verdad no se ha enterado que por gracia Dios ya lo salvó en Cristo y por eso es un violador, por eso es un asesino, por eso es un ratero, por eso es un delincuente. Pero cuando a él le se ha revelado lo que en Cristo ya recibió de parte de Dios, mediante la renovación de la mente, él tiene que empezar a experimentar la salvación. Por eso todos tenemos un despertar de acuerdo al tiempo que Dios ha diseñado para cada uno. Una persona, fíjate lo que te voy a decir, una persona sin renovación será una persona con Cristo en su espíritu, pero que no expresa a Cristo a través de su alma, de su mente, emociones y voluntad. Te lo repito, una persona sin renovación será una persona que tiene a Cristo en su espíritu, pero que no expresa a Cristo a través de su alma, en su mente, en sus emociones y en su voluntad. ¿Alguien que no se renueva tiene a Cristo? Sí. ¿Cuántos tienen a Cristo? Todos. Pero alguien que no conoce a Cristo, ¿expresa a Cristo? No. ¿Piensa como Cristo? No. ¿Siente como Cristo? No. ¿Vive como Cristo? No. ¿Por qué? Porque no está experimentando la salvación por causa de no renovar su mente y entender estos principios. Así es que mientras que la justicia de Dios es el acto mediante el cual soy justificado para ser declarado justo y como justo ser libre de la condenación de la muerte por causa del pecado de Adán, la santificación
es el acto mediante el cual soy declarado santo para vivir santificado o en santificación, libre del poder y del gobierno del pecado que gobernaba en la vida. ¿Entendió lo que dije? Sí, amén. La justificación me libró de la condenación de la muerte, pero la santificación me libró del poder del pecado. Y nosotros fuimos justificados y santificados en Cristo. Es decir, nosotros hemos sido libres de la muerte, de la condenación de la muerte en Cristo, y nosotros hemos sido libres del poder del pecado en la obra de Cristo. Denle un aplauso al Señor. La única forma de expresar y manifestar esta vida en justicia y santidad obtenida por medio de Cristo es a través de la Renovación. es a través de la Renovación. Voltea a ver a tu vecino y dile, ya renuévate. Dile, de aquí vas a salir renovado. Vas a salir remontando, pero renovado. Porque estas verdades son confrontativas. Y a alguien que no las ha escuchado, así como que le pega duro de principio, porque dicen, ¿qué onda, no? Pero yo se lo expliqué la semana pasada. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él, y si todos viven es porque el pecado ya no tiene poder de matar a nadie. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero una vez que Cristo quitó el pecado, se acabó la muerte para que Dios sea un Dios de vivos y no de muertos. Denle un aplauso fuerte al Señor. Póngase en sus pies, por favor. Póngase en sus pies. Si quiero conocer a Jesús, por favor. Vamos a... Ya sabe que en portugués, usted en español y yo en español y por ahí. Una guerra por ustedes.
salvação recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Todos juntos, adelante, juntos. Gracias, Señor. Tú eres bello, eres hermoso, eres incomparable, Señor. Y por eso te damos gracias. En el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Se cortó aquí, en internet, Señor. Ok, tome su asiento rápidamente. Quiero agradecer a las personas que están siguiendo la transmisión en vivo. Rápidamente, permítanme saludarlas. Juan Carlos Moreno, un abrazo, mi amado, para ti. Joel Clemente, mi amado, saludos y abrazos para usted y para Rosy. Estamos esperando a ver cuándo nos vemos por aquí para vernos. Marta González, allá en Tamaulipas, un abrazo y un beso también para la hermana. Guadalupe López en Puebla, le enviamos un beso y un abrazo también. Cecilia Josefina, un abrazo y un beso para ella en donde nos está siguiendo. Jessy Ramos, un abrazo y un beso también para ti, mi amada, bendecida. Pedro Garrido, un abrazo para todo el Ministerio del Buen Samaritano allá en República de Colombia, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Les amo y espero pronto estar con ustedes por allá. Gloria Pérez, saludos y abrazos y un beso santo hasta allá, hasta Huehuetoca.
Marjorie Aparicio y Alex Pineda, un abrazo hasta Barranquilla, Colombia. Les amamos, mis amados, y espero verles pronto también. Ataí García, un abrazo y un beso para la amada. Guarací, el pastor Guarací Oliveira con su esposa Mari, un abrazo para ustedes. Para toda la iglesia allá en Porto Alegre, Brasil, abrazos y besos para ustedes. Que todos ven lá. Allá está haciendo mucho frío, estaba hablando yo con el pastor Guarací, me dijo que están a 3 grados allá en Guarací, allá en Sao Paulo, en Porto Alegre, mucho frío, pero pues Cristo es la luz del mundo, así es que con Cristo debe tener frío, amén. Abrazos, mi amado, para José, para toda su familia, para toda la iglesia, en Porto Alegre. Sebas Trinidad, un abrazo para él también, un abrazo fuerte. Angélica Tapia, que nos ve allá en California, en Estados Unidos, un ósculo santo, un beso santo y un abrazo para ti, mi amada. Antonio Carrillo, mi buen amigo desde la infancia, Antonio Carrillo, un abrazo para ti, mi amado. Sabes que se te ama y espero verte también pronto. María Eugenia Jiménez, que nos está viendo también, le mando un abrazo. Y a toda la iglesia del Señor, o a todos los amados que nos están viendo, les enviamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México o desde el Estado de México, aquí en Tultitlán. Sean todos bendecidos en el Señor. Gracias por el favor de su atención. Recuerden que la próxima semana vamos a seguir con esta enseñanza, la segunda parte de esta enseñanza, la renovación de la mente. A partir del mediodía los esperamos el próximo domingo, no se lo pueden perder. Por hoy no me resta más que agradecer el favor de su atención, deseándole que tenga un excelente fin de semana, que tenga una excelente tarde y que tenga un buen provecho. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, sean bendecidos y que Cristo siga creciendo, o que el Señor siga creciendo en cada uno de nosotros hasta llevarnos a vivir en una plenitud colectiva. Amén. Bendecidos. Buenas tardes.